Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta. La propuesta del proyecto de ley orgánica contra el descrimen, el acoso y la violencia política en razón del género, que fuera presentada por la asambleísta Lourdes Tibán, tuvo ya el debate en primera instancia en este Parlamento, en el cual la Comisión había sugerido a este Pleno el archivo por una serie de consideraciones de carácter constitucional y legal. Sin embargo, en aquella oportunidad no existieron los votos necesarios para proceder a su archivo, por lo que, siguiendo el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el referido proyecto regresó a la comisión, y en la comisión lo que hicieron sus miembros fue ratificarse en el pronunciamiento anterior, es decir, sugerir el archivo del mentado proyecto. La técnica legislativa, señora presidenta, nos exige analizar previamente la normativa existente para que los proyectos de ley no redunden en desarrollar un marco jurídico particular para cada acción en defensa de ciertos o determinados derechos. Varios instrumentos internacionales se han concentrado en el objetivo de que los gobiernos, de que los estados garanticen los derechos de las mujeres, eliminando todas las formas de violencia y discriminación. Así es, estoy seguro que todos estaremos por ese mismo camino para evitar y decir basta a toda forma de violencia y discriminación. Estos se encuentran, señora presidenta, recogidas en nuestra Constitución y forman parte del bloque de constitucionalidad. Para citar al menos dos ejemplos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Belém do Pará de 1994. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado conoció y analizó el proyecto en referencia, cuyos puntos de mayor relevancia me permito recordar o resaltar en este pleno. Primero, presenta como objetivo prevenir, sancionar, remediar las consecuencias dañosas y erradicar toda forma de discrimen, acoso o violencia que se produzca en el accionar político, que limite o impida el libre goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 2. Contiene definiciones destinadas a caracterizar conceptualmente las formas de acoso y violencia política, que están formuladas de manera general y abierta, lo que podría provocar que varias condiciones legítimas en el debate político adquieran o puedan adquirir, señora presidenta, la condición de acoso o violencia política. 3. La redacción de las conductas constitutivas del discrimen, acoso y violencia política en contra de las mujeres, previstas en el proyecto, son formas negativas de expresar principios ya establecidos, ya desarrollados, ya puntualizados, no solamente en la Constitución de la República, sino también en el Código de la Democracia y otras normas jurídicas, como el principio de igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, que se encuentran en los artículos 11.2 y 66.4 de la Constitución, el principio de no discriminación por razones de género, artículos 11.2 de la Carta Fundamental, el principio de igualdad de los derechos políticos de hombres y mujeres en los artículos 95 y 116 de la misma Constitución de la República, el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las funciones, atribuciones y obligaciones de los funcionarios y autoridades públicas sin condicionamientos o discriminación basadas en el género, lo cual está también
incorporado y desarrollado en los artículos 61.7, 230.3 y segundo párrafo del artículo 331 de la Constitución de la República. Es decir, que ya en su mayoría lo que se pretende que este Pleno apruebe en ese proyecto de ley consta ya en nuestra Constitución de la República. La redacción de las conductas constitutivas de discrimen, acoso y violencia política en contra de las mujeres previstas en el proyecto en mención no contienen, señoras y señores asambleístas, ninguna consecuencia jurídica, es decir, ninguna sanción para su realización, por lo que aún en el hipotético caso que una persona fuera enjuiciada por cualquiera de estas conductas prohibidas y encontradas culpables de su realización, sería imposible imponerle una sanción, lo cual convierte al proyecto en jurídicamente ineficaz e inaplicable. Quinto, el acoso político, esta figura ya se introdujo en una reciente reforma que hiciera esta Asamblea al Código de la Democracia, mediante un artículo enumerado a continuación del artículo 285, que textualmente dice, artículo, comillas, las ciudadanas o los ciudadanos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona que tenga por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular serán sancionadas o sancionados según el Código Penal. Esto, señora Presidenta, está en el segundo suplemento del registro oficial número 634 de 6 de febrero del 2012. Es decir, que esta Asamblea ya se pronunció, que este Parlamento tuvo la oportunidad de debatir y desarrollar una norma precisamente para impedir este tipo de agresión en contra de las mujeres que participan en el ámbito de la política. Por tanto, la reforma penal es la que debe normar y debe determinar el tipo y la sanción por el acoso político. Y en base a ello, en la misma Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que estamos conociendo el proyecto de Código Integral Penal y cuyo debate probablemente retomemos la próxima semana ya en la comisión para continuar trabajando sobre esta necesidad que la ciudadanía reclama, es el siguiente artículo. Es una propuesta que obviamente tendrá que ser debatida en la Comisión de Justicia y finalmente se tomará la resolución correspondiente. Serán sancionados con multa de 20 a 50 salarios básicos unificados, considerando la gravedad de la infracción, las y los ciudadanos o las y los servidores públicos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una mujer que tengan por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular o contra una mujer que siendo autoridad de elección popular tengan como fin obstruir el cumplimiento de sus funciones o forzar la renuncia a su cargo. Sin perjuicio del juzgamiento de delito electoral, se podrán iniciar las acciones civiles o administrativas a que hubiere lugar. Esta es una propuesta que está incorporada precisamente en el borrador del Código Integral Penal, que si es que hay que mejorarlo, que si es que hay que enriquecerlo con las propuestas no solo de los miembros de la Comisión de Justicia, sino también del resto de parlamentarios, pues enhorabuena, bienvenida sea, pero estamos aquí desarrollando precisamente esta normativa para proteger, para garantizar los derechos de las mujeres, evitar el acoso, evitar esa forma contumaz para tratar de que no llegue a ocupar un cargo político o si ya está ocupando tratar de minarlo ese espacio.
pero tiene que existir una consecuencia jurídica, y esa consecuencia jurídica es precisamente la sanción, no solamente de carácter civil, administrativa o electoral, sino también una sanción de carácter penal. Más aún, cuando en este Parlamento tenemos una gran cantidad de mujeres que gracias a su capacidad, a su trabajo, hoy están representando a cada una de sus provincias o están representando al país o a nuestros migrantes en otros países del continente. Los derechos constitucionales de las mujeres, señora Presidenta, están protegidas por las garantías jurisdiccionales de la Constitución, en especial a través de la acción de protección, cuyo trámite está desarrollado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que además es muy similar al trámite que se ha propuesto en el proyecto materia de este debate que se abrirá en pocos minutos. Para el caso de protección específica de los derechos de los hombres y mujeres políticas, se ha previsto en los artículos 268 y siguientes del Código de la Democracia los recursos y acciones contenciosas electorales para tales fines. Es decir, que ya consta en la Constitución, ya consta en el Código de la Democracia, ya consta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también va a constar, porque esa será la decisión de este Pleno, en el Código Integral Penal. Por todos estos motivos, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se ratificó en su oportunidad, sugiriendo a este Pleno el archivo del proyecto en referencia. Por tanto, mociono, señora Presidenta, el archivo del proyecto de ley orgánica contra el discrimen, el acoso y la violencia política en razón de género. No con ello quiero decir, o que se vaya a querer malinterpretar, de que a lo mejor estamos en contra de las mujeres y que pretendemos socapar posibles agresiones de la naturaleza que hoy he dado a conocer. No, lo que estoy señalando es que ya está desarrollada en otras normativas y fundamentalmente en la Constitución. Por lo tanto, lo hace ineficaz, lo hace improcedente y no genera ninguna consecuencia de carácter legal. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Si hay el respaldo a esta moción, solicito a usted el archivo una vez más del referido proyecto. Gracias, señora Presidenta.